Muy buenas, Sonia, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha bien y todo eso? Ya sabéis que siempre es importante que se escuche todo bien, todo chachi y todo eso. En fin, hoy último capítulo ya del juego. Y ya está. Me hubiera gustado llegar al capítulo 90, sí, pero no puedo sacar más. Aunque puedo hacer más misiones secundarias, tampoco quiero alargar más el juego, que son casi 90 capítulos. Vale, yo estoy bien, tengo que decir, y eso. Así que bueno. Voy entrando ya, porque cuanto más avance mejor. Y ya está. Vale, se me escucha bien, estás bien, todo chachi. Ay, en fin. Lo dicho, me hubiese gustado llegar al capítulo 90, pero es lo que hay. Tampoco quiero alargar más el juego, que casi llegamos a los 100 capítulos. Que si a lo mejor hago capítulos de más de 2 horas los directos, pues a lo mejor eran menos. Pero pero es eso. Tenemos aquí, pues eso, ya 90 capítulos casi, 89. Y claro, que las que no son muchos capítulos. De 2 horitas y algo. Así que bueno. Hemos hecho muchísimas cosas, eso seguro. Muchísimas cosas. En todo este tiempo. Pero ay, voy a echar de menos subir este juego. Este creo que ya os digo que es el más largo hasta la fecha que he subido de The Witcher. Porque The Witcher 1, no me acuerdo cuántos capítulos fueron. También fueron bastantes. Y The Witcher 2 igual. Pero este es el más largo. Hola, señor. You, Jacob? Heel, Moholt. Down. Who asks? A witcher. Saw your notice. Hold up. A witcher, you say? Like in Luis Herrera's Tales and Fables. Luckier than a green bleeding leprechaun I am. See? Not a soul around believes this tree is Daphne, the cursed lady of legend. But you could lift the curse. ¿Crees en ese cuento? ¿No eres un poco mayorcito, señorito? Bit too old to believe in bedtime stories, aren't you? Want your chops busted, Witcher? How old I am, that is none of your poking concern. Fair point. Not my business what you believe either. Ha! I'm content we see eye to eye. Vale. ¿El árbol es una chica maldita? ¿Qué te hace afirmar eso? So what makes you think there's a girl cursed inside the tree? Well, I came out with my dog, Moholt, to cut her down. Axe in hand, a broad swing I took. The edge burrowed deep in her trunk, and bum botch me if blood didn't spurt forth. My jaw dropped in the dirt, but right then I knew every jot of it in the tale of Daphne, Gareth, and the Witch of Lynxcrag. Don't tell me. From Herrera's Tales and Fables. You porking bet. Second edition. Amended in octavo. I know those tales by heart. My nan read them to put me to sleep. Guess she read it cover to cover, colophon included. Vale. Te encantan los cuentos de hada, ¿por qué? Got me curious, gotta admit. You really think the old tales are true? Taking the weepy, are you? Do you think me balmy? No, it's just these are dark, grim times. No room for knights pure of heart or happily ever afters. So I don't often run into folk like you. Yes, true, the times are crud pie. But I see this as all the more reason to remember the tales. My gran would say, if you know not what to do, think to the chessboard knight and noble Alondra, and the path they would choose. She schooled me so thorough in it, I could not do otherwise even if I wished to. Vale, déjame que se mire el árbol.
Let me take a look at the tree. Careful now. Ten cuidado. Hombre, yo le quitaría el hacha por si acaso, ¿eh? Swear I hear sobs in the rustling leaves. Uy, se escucha un llanto, ¿eh? Blood seeped from the direction of the tree, judging by the shape of the stain. Actually does bleed. Looks like human blood too. The bark resembles hypertrophic scars in places. Medallions humming like crazy. Intense magic at work here. Yo le quitaría el hacha porque si es una chica y tiene clavado eso, pues no mola. Logger was making good time. Strange though. Willow's isolated. No other trees near it. Vale, a ver con el leñador. Vamos a ver. And did you look at the tree close? Actually does bleed. Pretty incredible. Looks wondrous. Did I not say so? Vale, vamos a ver con de mi My recompensa. help doesn't come free, you know. You speak to a lowly woodcutter. No stench of coin about me. Oye, pero me das 100, ¿eh? Voy a subirlo un poquito. Sé que es humilde. Vamos a subirle 15. Vale, 15. Agreed. I will pay as soon as the young mate is free. Venga, va. Willing to help, but first I gotta figure out where to start. No need. I know it all. Miss Daphne and Sir Gareth shared a terrible and fearsome love for each other. Yet to prove himself worthy of her hint, Gareth was to face the Witch of Link's Crag. Before Sir Gareth set off for the hill, Miss Daphne gave him her kerchief, a token of her favor. Let me guess, he never returned. He did not. She stood here, day upon day, night upon night, trying to spy him. Till she sprouted roots and turned into a tree? Wonder why. I will fecking tell you why. To await the moment when Gareth returns, kerchief in hand. That is the power of love. The power of longing. So you must scale Link's Crag. Search there for a means to free Daphne. I will give you my book of tales to refer to. And good luck, Witcher. Vale, muchas gracias. Bueno, nos ha dado un libro de cuentos. Vale, vamos a ver. No sale nada para que lea. Así que vamos para allá. Vamos a un risco. Y a ver qué carajo pasa. Porque Quillo es muy curioso todo. Vale, ahí parece una pequeña aldea. Por aquí. Ahí va, bandidos. Hola. Venga, tontos. Que os voy a dar amor. A por ese tonto. Os gusta matar aldeanos, ¿eh? Venga, que os voy a dar amor a base de bien a todos vosotros. ¿Qué? ¿Qué eras tú? Tú también quieres, ¿eh? Tú también quieres. Venga, señor. Voy a intentar hacer una cosa. Espérate. Vamos a ver una cosa. ¿Dónde está la poción? La poción, digo, no, la bomba esta que... No. Había una bomba que tiraba un gas.
Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar hacer una cosita. Venga, va. Me gustaría quemarle. Quemarle y lanzarle la bomba. Y se le ir el trofeo. Nah, no, tiene el... No, que te voy a reventar la vida. No. Shut up and fight. Que sí, que sí. Que te voy a reventar. Con golpes fuertes. Vaya, quería que me diera él y al final me lo he cargado yo a él. Tiene que quedar alguno más por aquí. Joder, ni Geralt. Quieto parado. Bueno, voy a coger todo esto. Tiene que estar por aquí algún tonto más. ¿Dónde? ¿Por aquí? No, no lo veo. ¿Dónde? Ah, vale, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Bad idea. No, ¿por qué? Jolín, qué asco. Ahí. No, y sigue sin ponerla. No, no. Tira un poquito para atrás. ¿Y ahora por qué no? No, quiero hacerlo bien, pero el juego se pone tonto. El arquerito. Ya está una más. ¿Por qué no lo quemo? Antes lo he quemado y ahora no. Venga. Vaya, lo que no quería. Venga, un golpecito más. No, tarde. Cachis en todo. No lo hice, no lo hice. Ay, Dios mío. Vale, a ver. La aldea está ya liberada. Ahora voy para allá. Voy a meditar para recuperar las pociones y demás tonterías. Y ya está. Mira, un tabernero ya ahí. ¡Quita, niño! Vale, me dan cebolla. Vale, hay una señal de TP. Eso es bueno. Dejarme que vamos aquí a ver si puedo jugar las cartas. Que hay una misión de conseguir todas las cartas de Skinger. Praised be our Lord Lepiota. You come in his name. You are his avatar. Nope, just a witcher who happened to be passing through. By the prophet's intervention. He was your guide. He nudged your footsteps here. If you say so.
What shall we call Si tú you, lo hero? dices... I'm Geralt de Rivia. Geralt! Lovely, it rings. Sacred it sounds. Do you thirst or hunger? Vale, no puedo jugar las cartas con ella, pero a ver si tienen una carta que comprar. Let me see what you're serving. Que hay algunos taberneros que ya sabéis que tienen... no tiene nada. No tiene nada y yo voy petado de cosas. Eso es fantástico, maravilloso. Y a esta señora no puedo comprarle nada. Oh, sí que le puedo vender alguna tontería. Le voy a vender esto. Aunque sea más gastar dinero. O esto. Esto de aquí. Da igual, si me bajo peso. Porque ya tengo y ya estoy que telita. Adiós, señora. Take care now. You are sorely missed already. Un placer, señora. O señorita. No sé si estará casada o no. Pero un placer. Vamos a... ahí. Vale. Así por lo menos recuperamos las pociones. Y ya de aquí nos vamos. Seguimos para adelante. ¿Veis? Otro lugar por explorar que tiene unas casitas y, bueno, un lugar para... de residencia. Bueno. Poco a poco vamos. A ver, el entrisco... está ahí delante. Vale, poco a poco. No, por aquí no me deja pasar. A ver, ¿por dónde juego quieres que yo pase? Me marcas por aquí y luego por aquí no es. Jolín. Entrada. O sea, está de arriba del todo lo que tengo que ir. Vale, despacito. Vale, es por aquí. Y por aquí. Otra entrada por aquí también hay. Una pantera. Hola, un gatito. Vale, hay un gatito bonito ahí. A hut. The witches. Ajá, para esperar la cabaña. Esto no me da buen rollo. Ya os digo. No me da muy buen rollo. Hay un gatito aquí fuera. Una jaula. Vale, a ver. De momento puedo llevar las cosas. Hut looks inhabited. No sign of the dweller, though. Guess I'll Piel look de around. oso. A wall of spell enhancements. Or trophies. Vaya, examinar la fecha. Arrow, broken in half. No doubt to bring bad luck to the archer. La rama. Branch of a grapevine. Could be to ensure a good harvest. Or a bad one. Vale, ahí ahora el muñeco. El último el pañuelo. Doll looks like an accessory for casting curses. Y... sí, qué mal rollo, sí, sí. Examina el pañuelo. Silk kerchief, monogrammed DF. Could use it to break the curse if it's Daphne's.
None but feral cats stray in here most oft. Yet it seems I've a guest from afar at that. What do you seek in my home? Hola, gatito. Already found it. You do not aim to lift the curse from the tree, girl, do you? What if I do? Then you had best know you waste your time. The old tales? Did your nan not tell them to you? Even I, the witch of Link's Crag, would be hard-pressed to overcome the power of love and longing. A ver, ¿qué sucedió con Sir Gareth el Caballero? ¿La pantera? The lady's knight. He ever make it here? Sir Gareth. Yes. He came to sway me, but had a quick change of heart. To be precise, it came after the first night we spent together. He stayed a fair while. Then his conscience got the better of him, and he resolved to return to his beloved. Might have resolved to, but never made it. A tragic fate befell him along the way. You have anything to do with this turn of fate? Of course. Was I to let another woman have a man who belonged to me? I could not abide it. Qué maleta, qué malocha. Puedo romper la maldición por mí mismo. Romperé la maldición sí o sí. Voy a hacerlo primero. No quiero pelear contra ella. I'll handle the curse myself, without your help. Go right ahead. I wish you luck. Letting me go, just like that? I could not have devised a better ending for this little tale. Our visit is done. Adieu. For never shall we meet again. Vale. Claro, no me han dejado leer. Claro, como he ido directamente al... Yo qué sabía si... Yo qué sabía que... Vaya, ya tengo el sobrepeso. Vale, a ver, dejaré una cosita. Personaje... Yo que sabía que entrando a la... tocando lo del oso ya se iba a liar. Qué suerte la mía, ¿no? Qué suerte la mía. Vale, cogemos y me pongo eso. A ver, ¿cómo se llama la misión? Un retrato caballeresco. Voy a hacer un poco de trampa. Voy a buscar una guía. Sí, dejadme un momentito. Que lo voy a mirar aquí rápido. Si tenía que haber pedido ayuda a la bruja o no. Vale. Vale, tengo que... Vale. O sea, si fuera hostil contra ella, o sea, la otra, de romper la maldición sí o sí, la otra respuesta, tendría pelea con ella. Es la única diferencia. Vale, pues ya está. Y ahora tengo que ir a la cueva, que ha mencionado ella. Y buscar los restos del tío este. Vale, aquí hay dos cuevas, dos entradas. Son por esta parte. No, uno un poquito más para abajo parece ser. Aquí. Vamos a encender esto. Tengo que buscar los restos del señor.
Kikimoras. Bien. Aunque a mí me gustan tanto las Kikimoras. Sufren de veneno. Los hijos del mol. No, 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 no. Jolines, ahí me están pegando a base de bien las guarras. ¡No! ¡Hijos de footing! Jolín, con el venenito. Me voy a morir por tóxico. A ver si se baja un poco. No puedo subir por ahí. Pero menos mal que es inmortal. Oh, Dios. Madre mía, guau. A ver, ¿Qué he hecho? He cambiado incluso la esto sin darme cuenta. En serio, estoy tan nervioso me he puesto ahí con el subiendo el veneno ahí arriba. Y que me ha dado un... ¿Qué sé? Ya está. Quillo. Sí, yo no sé cómo he cambiado sin darme cuenta la poción. Y he puesto quitar la comida y eso. No sé ni cómo carajo me he dado ni cuenta de eso. Vale, un Kikimora aquí muerto. No estoy viendo aquí... Aquí hay esto. Me marca así en rojo, si os fijáis. Pero ya está. Ahí veo un cofre. Vale, veo un cofre, veo cositas por aquí. Lo malo es que no he leído los documentos y eso es lo que pasa, que no sé dónde tengo que ir ahora. Aparte que me dice el juego que eso. Por aquí, ¿qué hay? Vale, a ver, colocamos esto. Vemos por aquí. Ah, mira, ahí está el cuerpo. A knight's plate armor and some bones. Gareth's remains. These them. Wonder why the armor came apart. Magic? Or he just fall from a height? A saber. Vale, ahí está su cuerpo, lo cogemos y ya está. Y tenemos que volver para allá. Venga, que os mato a todos.
Lobos más pesados. Jolín, peso. ¡Me ha matado! Me han matado los puñeteros lobos. En serio. Es que esto se veía venir, ¿no? Se veía venir. Ay, Dios mío. Se veía venir. Se veía venir. Ay, por favor. Vaya tela. ¿Veis? Puesto que ya hace el último que directo. La mamá que va. En serio. Una misión fácil, no sé qué, casi muero por los kikimoras, por culpa de que suben la toxicidad, y ahora muero por culpa de unos lobos asquerosos. Sí, eran muchos, pero... es que... vaya tela. Kikimoras asquerosos. A ver, ¿dónde me deja? Venga, juego. Carga, por favor. No sé dónde me dejará el juego. Vale, justo aquí. Bueno, hacemos lo mismo de antes. Misiones, personajes... no. Personaje. Y tengo que cambiar aquí. Y de aquí a aquí. Si por lo menos vamos un poquito mejor. Bueno, me da igual entrar por esta parte o por la otra. Los moros son los kikimoras. Bueno. A ver, Geralt, no te quedes ahí atascado. Por favor. Vale, tengo todo colocado. ¡Ah! ¡Corre! No, hijo, haces mal. Venga, fuera atacando, ta. Y tú también. Cucaracha asquerosa. Vale. Pues voy a destruir todos los huevos asquerosos estos. Los kikimoras estos asquerosos. No, quemaros todos. También. Así mejores y todos quemaditos. Todos bien. Y así no hay bichos de vosotros por aquí. Bueno. Por aquí nada. Y por aquí nada. A knight's plate armor and some bones. Gareth's remains. These them. Wonder why the armor came apart. Magic? Or he just fall from a height? Hombre, hay una raja ahí. Tiene pinta de que se cayó por ahí. Y en la caída pues hizo el resto. Se mató. Y se murió. Ay, la bruja piruja. Vale, por aquí. Unas cositas por aquí, por el suelo. Por aquí había algo más, ¿no? No. Ahí. Vale, eso también lo cogemos. El mineral este.
Sube por aquí. Sube, Geralt, por favor, tío. Sube. Venga, macho. Vas a donde, compañero. Me la voy a pasar de los lobos. Así te quiero. Venga. No quiero líos con lobos, no quiero líos con nada. Que vaya tela, la mía. Bueno, tenemos los huesos del señor, tenemos el pañuelo. Ahora a ver lo que pasa. Yo sigo por aquí. Porque si os fijáis la señal, los puntitos te mandan por un lado y luego te dice, ah, no, por aquí. Me he equivocado. Joder, los puntitos del camino que te marca la dirección y luego te trolea. Pero así siempre, ¿eh? Desde el principio del juego. Vale, a ver. Aquí arriba. El leñador. Hablemos con él. Venga. So, you met the witch. You must have. What did you learn? That witch? She's not near as bad as folks say. Made me bow and scrape, sure. But I know some sorceresses witchier than her. Joyous bleeding news, but what about Daphne? No sé cómo romper I la can lift the maldición. curse, free her, by performing a ritual, making a sacrifice of her kerchief and Gareth's remains. But we gotta start at the right time. When the hour comes, I'll light 4 fires for the 4 winds, then begin the ritual. Fires? Then I shall be of use to you after all. Seems you need wood. Much of it. Chop as much as you can. I'll see to the rest. Bueno. Vamos a intentar que la chica vuelva. I've chopped and stacked the wood. What now? My turn. Gotta light fires and talk to the woman enchanted in the tree. No idea how this'll turn out, so just in case, stand at a distance. And if you see me draw my sword, run. Si ves que desenvaina la espada, corre. Vale, hay que entender esto. Look your last to the world's 4 winds. From the south, not a word. Ahora del este. From the east, no cry is heard. Uy, 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 uy. ¡Ay! ¿En serio? Estoy quieto y me quemó. From the north, silence sighs. From the west, peer hollow eyes. Cease your vigil. Dead he lies. Vale, a ver qué pasa ahora. Los focos están encendidos. Hear me, you who hide beneath this bark. Recall today who you really are. Behold a kerchief, proof of your love for another. Behold, a bone of he to whom you offered your love. Puede que se rompa o que sea con espíritu ahí malvado y cruel y que nos quiera matar. My Gareth. He shall never return. No, he won't. Is his love for me gone? Did he stay true? No, no lo hizo. Gareth broke his vow, failed to stay faithful. Man is built of mud and filth, milady, and is like to blunder, we all are.
How cruel is the world to render conferring one's love so hard. But what would the world be without love? The time comes that I depart. I've waited too long. I've suffered too much. And now I wish to go. Farewell, milady. I thank you, stranger. And you, my knight. I thank you for speaking to me, for standing vigil at my feet. I did not think it would end this way. I hoped we could revive her, but I guess it was not to be. Hicimos lo que pudimos. We did all we could. You did well. Here, your pay. And the book is yours as well. Vale, muchas gracias, señorito. Take care of yourself. So long, Witcher. I must think. Put this straight in my head. Vale. A ver, podría haber dicho que sí, se mantuvo fiel. Pero es que el tío no se mantuvo fiel. Hizo guarrerías con la bruja. Así que no se mantuvo fiel. No sé si diciéndole que sí, el final cambiaría en algo. No lo sé, si os digo la verdad. Vale, a ver, una zona de DTP. Pues aquí abajo. Es la única que hay. Pero vamos a mirar los contratos. Ya que tenía marcada esa misión, la hemos hecho. Los contratos... esto... Al viñedo... Y el capataz de la cantera. Vale, el viñedo lo voy a dejar para después porque es nivel 48. Así que vamos aquí. A ver dónde me marca. Vale, es aquí abajo. Vale. Pues mira. Vamos a marcar aquí abajo, por ejemplo, y ya está. Vamos para allá. Me imagino que será algo fácil. Matar un bicho, pim pam, o varios bichos que estén dentro de una cueva. Y poco más. Si os digo la verdad. Así que bueno, vamos para allá y ya está. Hay un señor ahí que vende cosas y está dentro de la cueva. A ver, el capataz, aquí está. Ah, y aquí ya estuve. Yet I've long awaited this day. So, you must forgive me, but I shall go through with it as planned. Ah, it seems my guide has arrived. Greetings. Greetings to you, White Wolf. I presume you saw my notice? Foolish question. You're here, thus you must have seen it. Forgive me, I should introduce myself. Count Belladar, a great admirer of your deeds. Thanks. Not something we Witchers hear often. But Count, sir, do you mean to go off with just this Witcher? A right hardy fellow he is, no ponce, I'm sure. But your expedition's too risky on the whole. And not taking us with you's, pardon my saying it, right daft. You exaggerate, Vilmar. I believe I can manage to survive half a day without someone there to wipe me arse in my stead. My guards lament, Witcher, but you must forgive them. Now, to get down to brass tacks, as you've no doubt gleaned from the notice, I've a rather extraordinary proposition for you. I'm a lover, Witcher, of nature. A devotee of the wild. And Toussaint is home to several species not encountered elsewhere. I'd like you to accompany me on an expedition whose aim is to... preserve them. Yes. Naturally, you'll protect me should the need arise. My ever-vigilant guards, see, will report any reckless behavior to my wife if I get so much as a scratch. And then woe will be me. Bueno, a ver, cuéntame más de ti.
Count Belladol? Famous poultry farmer, is that it? Well, that was my grandpapa. Dear man. But my trade is the wine trade. I import the finest vintages to Cacería, my homeland. The very reason for my frequent visits to Beauclair, during which I like to partake of nature, let us say. Really need a witcher to partake? Got guards of your own. Take them, save some coin. I could, surely. But they too deserve a bit of rest, relaxation. Right, lads? Besides, I've plenty of coin. Coin that needs spending. Who dares stop me? Vaya So tío. this is about a rich man, bored stiff, seeking thrills. There's also Clarissa, who... Vilmar, please. Who what? My daughter. I always return from my travels with some souvenir or another. She looks forward to them tremendously. But we did not meet to chat about my family. We must discuss our venture, must we not? Joder con el tío. Vaya señor. Vaya señor, en serio. O sea, le lleva souvenirs a la niña por lo que hace, por sus viajecitos. Eso me parece muy bien, que le traiga recuerdos a la niña. Pero... Señor, usted se arriesga mucho, ¿eh? Venga, va. Need some details before I can say anything. Where are we going? What am I supposed to do exactly? In the roundest terms, we shall admire the local flora and fauna. And while we do, I might preserve a thing or two. Preserve? Of this device, see, a peristysomac. It captures, likenesses. A paracesta what? It's like a movable megascope, capturing moments, transforming them into illusions, based upon which I then paint a painting. So, you want me with you, looking at animals and flowers and... Well, that's more or less what it amounts to, yes. Except you will first have to track down the creatures I wish to capture. I know only the very approximate locations of their habitats. Well, and should any trouble arise, we'll have your sword at the ready, right? So, agreed? Bueno, vamos a ver de mi paga. Venga, va. Pretty unusual contract. I couldn't agree more, yes. And I'm prepared to pay a commensurately high fee. Don't mind if we actually talk about exactly how high that'll be first, do you? Why ever would I? Please, simply tell me how much you wish to receive. A ver, fanfarronía de tener mucho dinero. Pero fijaos, tampoco es que digas, me ofrecen 1000 monedas de oro. Vale. Voy a dejarlo así. Sublime! We've a deal! Venga, va. Doesn't seem hard. Be glad to do something pleasant for a change. Sublime. In that case, here's your map. Before coming here, I dispatched requests to several local hunters. They located the habitats of the species of interest to me and marked out their ranges on the map. Good thinking. It'll save us some time. Won't need to track. Ready to go? I'm afraid we've to await the morn. Proper light, see? It's very important. In the meantime, be my guest at my fire, sir. In fact, I'd be delighted to hear some tales of Witcher life. Vaya tela. Joder. A la mañana siguiente. Well, the wide and wild world beckons. The light now is perfect. Vamos a ver el mapa. 2X. Marca. No tengo ni idea por dónde es. No sé dónde estoy. Seems I got the map, so I'll lead. Venga. Escolta al conde hasta las cercanías. You jest. It's deliverance to emerge from under their wings, believe me.
They're overprotective, oppressively so. I wish. Vale, el conde tiene vida. O sea, el conde puede morir. Vale, es aquí y acá. Admire the wildlife. Preserve it. Not watch them kill it in a fit of misguided fear for my life. What if the wildlife attacks us? Then we shall have no other recourse. I do not wish to be something subtler. Do you? But as long as they remain calm, we've no need to provoke them. It's of the utmost importance to me, in fact. Bueno, conde. Map says there should be panthers around here. Stay close. Keep your eyes peeled. I've but one request, Witcher. Avoid bloodshed, if at all possible. Shh. Heard something. Grunting, panting. Something like a bear. Ooh. I'm not the least bit eager to come face to mug with a bear. We should move on. Vale, las panteras tienen pinta de estar por aquella parte. Cuidado, que a lo mejor puede venir el oso. Mira, está ahí arriba. ¡Oso! ¡No te vengas para acá! ¡Tú tu rollo! Ven para acá, conde. Ven para acá. ¿Dónde se va el oso? Aquí no se ve nada. Aquí hay algo. Hay algo masticando por aquí. No sé. Hear that? Panthers. Frankly, I did not hear a thing. Clearly, your senses are far more acute than mine. I must rely on them. Vale, ahí está la pantera. ¿Qué le pasa a la pantera esa? Bueno, conde, ¿qué tiene que hacer? Damn poachers. Snares. Looks like they were hoping for a bear. The panther got caught instead. Oh, my cub. Will you help the mother? Give it a shot. Gotta Vale. calm her first. Likely to lunge at us otherwise. Brilliant. You freeing her. A superb image. Ganamos a la pantera. Don't call witches heartless. This will put the light to that. Peristysomex upset the animals. Y aquí ya también. Cannot abide, poacher. Content you share my Bueno, love se han for ido. animals. Vale, pues ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Got pretty broad interests for a man of the city. I suppose I dabble in my share of things. Wine, nature, painting. I imagine the life of a witcher must be rather more monotonous. With all due respect. It is. Never boring, though. I, for one, cannot fathom only ever consorting with the same creatures, day in and day out. Got a wife? Vale, aquí me da falta también los sentidos de viejo. Tiene pinta. Bueno, aquí hay otra cosa al lado. A ver. See that? Soil's been turned over recently. Smells of fresh peat, too. What does that mean? Giant centipede nests. Close by. Step softly or they'll detect the vibrations. And we don't want them coming too close. Vale, tus sentidos de dibujo.
A ver, no creo que por aquí, en este de aquí, haya algo. Shh. Hear him. It's those... Centipedes. Giant. Underground tunnel burrowers. Make Ah, a sí, por distinct aquí. sound. We can use that to track them. Vale, a ver, 100 pies. ¿Dónde carajo estás? Por aquí hay que seguirle por aquí. Sounds loud and clear here. Must be near the nest. We're here. Well, this vantage point's no good. I shan't capture a good image from here. All right, wait. We'll find you a better spot that's safe too. Tread lightly. Giant centipedes sense the softest sounds, the lightest vibrations. You wake one up, it wakes up angry. Vale, un lugar bien... creo que a lo mejor por ahí arriba. Vamos a ver. ¿Desde aquí? Encuentro el lugar donde que se vea bien. Aquí no me dice nada. Puede que en esta parte. Vaya contrato más raro, ya os digo. Desde aquí. No sé, por aquí me tendría el... Vale, aquí... Ah, vale, aquí se ve esto. Antes no me salía, ¿eh? I don't know. Isn't it a bit close? Right. We'll find another spot. Seems like a safe spot. Safe, perhaps. But it offers no view whatsoever. Fine. We'll keep Vale, este es el looking. primer sitio donde he ido. Pues que antes no me salía la opción esa, ¿eh? Claro, a lo mejor porque no le he dado al sentido de dibujo. Ahí, pero aquí no me salía. Distance seems right. Light's not bad either. Yes, this will work perfectly. Bueno. Espera al conde. Conde, venga para acá. Can you lure them out? Give me a minute. Need to think. Vibrations. Gotta send some through the ground. I'll try tossing a bomb or casting a sign. And you watch out. Don't get any closer. Vale, venga, va. Vamos a destruir un nido. Me dejo. Me voy con el conde. Excellent day for capturing moments. Lovely. Exactly what I want. Come, we've disturbed them enough. Thank you. Truly magnificent that was. We can move on now. Vale. ¿Ya está? Exhilarating. Positively exhilarating. Thank you. I've one more request. Local peacocks performing their mating ritual. I'd love to see that. Apparently, a flock dwells not far from here. We can go. Just don't count on peeping at them while they mate. Season ended a month back. Oh, that's terrible. I so wish to capture their splendorous tales in full bloom. Is there nothing you can do if they prove uneager to present? Perhaps challenge them somehow? Goad them? What did you have in mind? Don't have a tail myself, and I'm not likely to sprout one anytime soon. My thoughts were more along the lines of witcher magic. They say you can exert influence over lesser creatures.
Yeah, guess I can try. Can't promise you anything, though. Splendid. Consider me contented. I cannot pinpoint the flock's location, but a hunter I know told me a few likely spots. I'll mark them for you. All right. Let's go find some peacocks. Ay, Dios mío. A ver, déjame ver que coja los tonterías de aquí abajo. Vale, dice que está cerca de aquí. O aquí no hay nada que coger. No, no parece nada, no. Bueno, vamos a ver. Por favor, qué señor más pesadito, ¿eh? I was wondering, why peacocks? My daughter is rather fond of them. They will be Uh-huh. a treat for her. O sea, a la hija le gustan los They're pavos. close. Eyes in the back of your head. A feather from the rump, coated in suet. Cock shed it recently, and the suet's got a distinct scent. Hacen por Ought to be able ahí. to track the flock. A witcher in action. What a treat to watch. Vale, puede ser por aquí. Hacen gatos. Vale, me voy a... ¿Por dónde me lleva esto? Hear that? They're calling to each other. Fabulous. We're getting close. Está por ahí cerca ya, ¿no? Sí, están ahí. Oh, that's lovely. Now, if they could just splay the tails. See what I can do. Find a good spot. Ready? Use your magic, Witcher. No, que me digo cuando enseñar. A ver. Dos, me falta uno. Está muy lejos. Y tres. Oh, this'll be a masterpiece. Smile, please. Giant centipedes. Damn it. Where did they come from? Must have followed us. Get back. Que vienen, que vienen. Geralt, save me. Está enfadado, está enfadado. Do not look in my direction. Es que hacer fotitos, tío. Whew, that was tense. I believe I've had my fill of excitement for today. Deja de hacer fotitos. Es corta, a ver, ¿qué pasa ahora? What a wonderful adventure. Get everything you wanted? Yes. In that case, time to get back to your camp. Vale, a volver al campamento. Vaya misión más chorrera. En serio, vaya contrato más chorrera. Returning your lord to you, safe and sound. You've our gratitude, Master. You see, lads, there was nothing to fear. Thank you, Witcher, for looking after our day count. Seems the jaunt did 'em wonders. Breathed some new life into 'em. Wait here a moment, Geralt. I have to fetch my coin pouch. Pay my dues. Bueno, ha sido un placer, de verdad. No need to thank me. Gladly have more contracts like this. Counts a wonder, ain't he? It's a sad injustice, the misfortune that's touched the family. Misfortune? Made no mention, did he?
10 years back, his last, Clarissa's her name, took a spill off her horse. Been bedridden ever since. Cannot walk of her own. She'd been the life of the house before the calamity. A merry sprite what filled every corner with joy. Count would oft take her out on trips. She loved animals too. Excursions he makes now, or rather, paintings he brings home. They's her only window on the wider world. Ah, pobrecilla la hija. Wait. I was dead chuffed to be able to observe you in action. To confirm for myself there that the tales about you were not exaggerated in the slightest. You showed discipline, reliability, responsibility. I dare say you'd make the ideal business associate. It's a shame you've no interest in the wine trade. One day, maybe. Your reward. Use it well. Thanks. O sea, la hija de ese señor se cayó del caballo. In a few days' time, I shall exhibit my work for some friends, my coterie, so to speak. Would you come by? Claro, cómo no. Why not, if I'm in the area? Splendid. In that case, I shall see you at my lodgings. I'm staying with a friend while in Toussaint, near a village named Francolar. I'll be by. See ya. Ay, espera que... Y ve al picnic. Me cago en todo lo que se menea. ¡Esto no acaba nunca! Si yo se te manda a tomar por saquito. A ver, ¿dónde dice esto? ¿Dónde dice esto? Por aquí abajo. Venga, vamos a acabar con esta misión. Vale, tengo que esperar aquí abajo. Así que el señor tiene una hija, pero claro, la hija tuvo un accidente con el caballo, se cayó. Y desde entonces, mal. Pobrecilla. Ay, pobrecilla, en serio. Qué mal rollo. Bueno, tengo que esperar a mediodía de mañana. Bueno, pues nada, pues habrá que esperar y ya está. Vamos a meditar. Mediodía. Está ahí, ¿no? Y de aquí pues ya... Vale. Vamos a ver, el conde. ¡Conde! ¡Ay, conde! A ver tus fotitos. Tan bonitas. Vale, ahí están las fotos. Vamos a participar aquí, ¿no? Voy a que mirar las fotos. Vale, 100 pies. Cuando peleamos contra él. Lo de la pantera, liberándola. Y aquí más 100 pies. Se ha hecho así a sí mismo una foto, hijo del mal. Ay, Dios mío. Déjame en paz, hijo. Comida gratis. Venga, lo llevamos todo. Aquí hay algo. Libro de cuentas. Un barril, MS, no sé qué más. Bueno. Y aquí el libro de fábulas que nos dio el otro. ¿Algo más? Por aquí. Hay cosas por aquí que podemos saquear. A ver. Ahora, saqueemos esta mesa. Saquemos también esta mesa. También esto, que es comida gratis. Vale, aquí hay otra cosa más ahí al fondo. Más comida gratis. The whole place is
Vale, a ver. Ahora cogeré mi herero de las botellas. Esto. Carta de la esposa del conde. Da penita, en serio, que la hija del conde tuviera ese accidente con el caballo y que se quedara mal. Bueno, si queréis leerlo, podéis leer si queréis. Le están dando una especie de pomada para las piernas para intentar que vuelva a caminar. Ay, me da penita, ¿eh? ¿Qué más tengo que hacer por aquí? ¿El conde dónde está? Todo esto. Where did you hear this? You may write a resounding refrain or sing a marvelous tune, yet inside your head will remain an achingly quiet and empty croon. Vale. Aquí hay otro cuadro más por aquí. Creo que es el mismo del fondo. Los dos del fondo. Vale, hay otra... Ah, sí, el conde está aquí, ¿no? No, esto es un noble y ya está. Vale, me llevo esto. Voy a mirar la parte de aquí abajo. Si acaso está por aquí el conde, yo que sé. No, por aquí no hay nada. Hold on. Was it not you who freed the town from the blood gulpers? Est flows in the veins of Toussaint. Vale, esto es el cartel de los que están buscando. No sé si tengo que entrar dentro del bar. A lo mejor sí, no lo sé. Por aquí fuera no se ve nada más. Obrero, no sé qué. Viajeros. No, está fuera. Vale, a ver con el conde. Vale. Y el conde está aquí. Vale, no lo había visto, ¿eh? Both male and female Beauclair centipedes are formidable predators. The bees prefer to hunt in packs, yet the author of this extraordinary work was able to capture a lone specimen preparing to attack. Cast your eye on the hunter, who, though fully aware of the danger, wears a look of cold determination on his face as he awaits the optimal moment to strike. Ah, Geralt, you're here. Wonderful. Come, please. Bueno. I'm delighted to see you. I've a small gift for you, and I shan't let you refuse. Ah, el 4 me lo da para mí. Free to sell it, of course. Though I would be honored were you to hang it in your home. Thanks. Bueno, ¿cómo está tu hija? Talked to your guards back at the camp. Told me about Clarissa. Sorry to hear about her accident. Thank you. Kind words that mean a great deal to me. How's Clarissa these days? Probably can't wait for you to get back. To get her gifts, you mean? I've dispatched 2 already. She'll not need to wait for my return.
En route home, I mean to pass through Dol Blathana. They say one can see Sylvans there. Yeah, actually happen to know one. Name's Torquay. He can be mean, but for the right fee, he'll do anything you ask. Splendid. I thank you for the hint. Tell him I send my regards. Vale, ¿qué tal va la exposición? Good crowd. You got a lot of friends. All of them seem to be fawning over your paintings, too. Oh, when you have as much coin as I do, friends buzz around like flies on fresh meat. And they praise you to high heavens for each trip, burp and sneeze. Not all are lying sycophants, that's not what I mean. Just most, unfortunately. Why bother? Why even invite them around? I'm a man of enterprise. I must put my trade before any personal hatreds or sympathies. And besides... Besides? At times, I'll exhibit a completely failed painting, just to listen to them twist their tongues into knots, trying to find just the right superlatives to lather on smeared rubbish. Naturally, the more intent someone is to get into my good graces, the louder they praise my masterpiece. It's devilish fun, I tell you. Vale. Nice meeting you. So long now. Así que de vez en cuando el señor coloca un 4 feo. Horrible. Por escuchar las críticas de la gente. Vale. Vamos a ver. Siguiente. No, esto no. Este. Vamos a por este. El ganado. Ay, otro contrato más. Dejad de ver si aquí he jugado con las cartas con esta señora. Creo que sí. So nice to see you again. What do you need? Sí, aquí he jugado. Vale. Ya os digo, tengo que hacer la misión secundaria esta de conseguir todas las cartas de Skinger y telita. Vale, aquí nada. Should be going. Farewell. Vale. Y claro, no sé dónde tengo que jugar, con quién tengo que jugar y qué tengo que hacer. Por aquí viene una zona de TP, ¿verdad? Sí, vale, aquí atrás. Ahí atrás. Y tengo que ir a freír espárragos. Aquí. Aquí yo, que aquí no tengo nada. Qué bien, ¿no? Aquí no tengo... la zona de TP más cercana allí sería aquí. Podría subir aquí arriba a ver lo que es esto. ¿Vale? Y luego tirar desde aquí para acá. Y ver aquí también lo que pone aquí. Madre mía, guaché. Vale, poco a poco. Vamos para allá. Era por esta parte donde estaba el TP, ¿no? Sí, ya lo veo. Ay, qué bien todo. En serio. Vale, tengo que subir para arriba. Vamos aquí. Subo ahí arriba para ver lo que es, porque... No. Porque a lo mejor es una tontería. Como unos bichos, cubil de bichos, o algo así, seguramente. Si me lo quito de encima, mira, me lo quito de encima, vemos así un poquito, pim pam y ya está. Ay, maneta megua. Qué bien todo, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer un poquito más. Y a ver qué pasa. Collapsed building. Foundations probably caved in. Literally undermined. O sea, tengo que entrar aquí en las ruinas estas, entonces. Bueno, ya que estoy aquí... esto está un poquito en la M, ¿eh? Vale, también puede estar por aquí atrás. Vale, aquí. Ahora me da falta a lo mejor esto. Un kit. Por aquí no hay nada más.
Mira cuántas velitas. Vale, plumitas por acá. Más cosas aparte de... Aquí. Pues ya está. Leemos esto. Si queréis leerlo, lo podéis leer. Y estos son del guián oso. Whatever beast the Witcher was hunting, doesn't seem like he killed it. Gotta keep my eyes peeled. Vale, dinerito. Cogemos todo esto. Y ya está. Por aquí no se ve nada más. Ah, no, mira aquí. Vale, me guache, chacho. Oh, aquí hay gente muerta. ¿Qué ha pasado aquí? Diario de una empleada o empleado enamorado. ¿Qué casualidad que la hija del conde se llama Clarissa y esta muchacha que está aquí muerta también se llama Clarissa, por lo que se parece? Vale. Ya sabéis, si queréis leerlo, lo podéis leer. O sea, los dos murieron aquí. Ese iba a quedar a ella. Y eso, y los dos están aquí muertos. Qué palo, ¿no? Qué palo. Claro, ahora entiendo todo lo que está... Las velas por el suelo. Todo el tema de estas que son pétalos de rosas. Por lo que estoy viendo. No sé si vosotros lo veréis. Voy a intentar encender las luces para que podáis ver. ¿Veis? Son pétalos de rosas. Ahora entiendo todo esto. Todo este caminito. De ahí. O sea, el colega se lo montó bien. Pero luego se ve que apareció esa aparición y se los cargó a los dos. O también puede ser que se derrumbara la que es la puerta y no podían salir. Eso también puede ser. Perdón, niña. Vale, entonces... Vale, sí, ya lo he cogido entonces. Pues nada, vamos por ahí. Vamos por esta parte. Un palo, también. Una lástima. Bueno, pues nada, vamos por aquí, ¿no? Y a ver lo que pasa ahora. El siguiente contrato. A ver... Bien, por aquí no. Voy andando, sí. Me da igual ir andando que ir a caballo. A lo mejor con sardinilla iría más rápido. Pero bueno, como no tenemos barro de estamina para gastar y todo eso, o sea, puedes ir todo el rato corriendo. Vale, esto es un cruce que tampoco hay señal aquí para hacer TP, curioso. Pero bueno. Vale, tengo que ir al fondo, ¿no? Aquí, es aquí. A la cantera. ¿Qué pasará en la cantera? No lo sé. Puede que algún bicho por aquí. No más seguro que sean 100 pies, lo más seguro. No sé, que estén de aquí, pues que los hayan molestado. Y estén furiosos y todo que entre dentro de la cantera se los carguen.
A ver, déjame que aquí estoy viendo... What the hell happened here? Espérate. Antes de coger... Me he tirado por aquí y no puede ser. A ver, Geralt. ¡No! Bueno, voy a quitarlos del medio. ¡Quita, bicho! Ya está. Hacemos todo eso. Vale, a coger ese cuerpo después. Vale. No, voy a cogerlo. Need to ask around. Locals might know something more. A ver, Quillo. Un señor aprestado por la vaca. La vaca tiene señales de los bichos, eso está claro, pero bueno. A ver, vamos a ver con el señor responsable del contrato. Que yo me he lanzado por ahí abajo por el tema del tablero de anuncios. Por si acaso había algo ahí interesante. Pero no. Vamos a ver, vamos por aquí, ¿no? Vale, no quiero tirarme a lo loco y perder vida o matarme. Que aquí hay daño por caída. Vale. ¿Quién es el capataz? An unfortunate turn of offense, that's all. Get back to chiseling. If we don't deliver that head on time, the infestor will twist my plums off. Is that what you'll tell Da igual, el mazo este. Los dos, bueno, todos. And it was an accident? This, sir, is a grave matter. It requires a specialist, some mage or warlock. What happened here? Look! It's that witcher who's come to town. Maybe he can do something. An exorcism or the like. We should ask how much coin he'll want. Saw your notice. Got a problem with a cow? Fear a plague, is that it? Yes, indeed. And a horrid one at that. We've irked the gods something true, we have. In Zeracania, they've sent a plague of locusts, then of frogs. With us, they skipped right to raining cows down on us. Enough! Enough! No need to so panic. Come, Master Witcher, I shall divulge to you the matter at hand. La verdad que están todos mazados, los trabajadores de la mina. An unfortunate matter indeed, to be crushed by a cow. A true shame, Emil. He was a good worker. I told them at once there had to be a simple explanation. But that lot, no. Right away they started in screaming, plague! Demanding higher wages for hardship, poor working conditions, you see? They'll ruin me, the blotters. My job is to figure out why a cow fell from the sky? That it? That too. The thing is, since none bothered to clear the cow corpse, some filths overrun the other pit. We fear to venture there. O sea, está lloviendo vacas aquí, del cielo. Where'd it come from? What kind was it? Why, the ordinary spotted kind. Nothing unusual. Its corpse rots in the other pit, sends out its stench, and Emil lies right beneath it. Will you tend to the matter, take on the contract? A ver, ¿qué estáis haciendo aquí exactamente? What exactly is going on here? Construction of a statue of the prophet Lepiota. We're carving it. Not all at once, that is, but piece by piece. A pious infestus revived the project after years of neglect. He's engaged all nearby quarries in its completion. And we would be on schedule were it not for the incident. Please, Master, will you look into it? Venga, va. ¿Alguien ha sido testigo del incidente? Need to know more about this accident.
Anyone actually see what happened? No, but sounds there were. Osturv had just gone to see how Emil was getting along when suddenly we heard an ear-butching boom. Moments later, something smashed into one of the cranes. Doubt it was the cow that hit the crane. Probably true. At any rate, come morn we ventured out to sea, but the vermin drove us off. With that, all work came to a halt. Has remained so since. Master, tarry no longer, please. Will you take on the matter? Bueno, os explico por qué me estoy riendo. Porque si os acordáis, en Resident Evil Welcome to Raccoon City, al final de la película hay una vaca que vuela. Y todo. Por la destrucción de Raccoon City. Pues creo que es esa vaca. Esa vaca ha venido aquí y ha caído encima de ese señor y ya está. Va a ser eso, ¿eh? Va a ser eso. Va a ser eso. Es que yo os digo, es que me acabo de acordar de esa escena. En el canal tenéis subido una reseña. Quiero hacer más reseñas de más películas, por eso que eso lo tengo parado. Porque no me da la vida. Pero bueno, quiero volver a hacer eso. Reseña de películas de videojuegos. O de series de videojuegos. De acción real. Venga, va. Need to talk about my reward before I decide. Que me acabo de acordar de eso. So how much would you take? Vale, vamos a subir 500 monedas. 500 no, 50 monedas. Vale. Fine. But that is the sum total, no bonuses or gratuities on top. Understood? Venga, va. Fine, I'll look into it. Might be a botched portal, but I doubt it. La Beata reward you with progeny aplenty. I shall keep an eye out for your return. Vale, vamos a ver. Examina el cadáver de la vaca y del trabajador. Que han lo hecho sin querer. Vale, déjame que vaya aquí un momentito al tío este. A ver, ¿puedes subir aquí arriba? Geralt, por favor. Está arriba. Carajo, tengo que subir arriba. Bueno, por aquí puedo subir. Hola, señor Herrero. ¿Está bien? ¿Todo guay? You don't look like a quarryman to me. That stand in the way of our doing business? No. It merely means I doubt you'll find anything of use here. I mainly stock goods for the men at the quarry. Hammers, spikes, hand cream. But if you want a glance, feel free. I shan't stop you. Vale. Primero voy a ver lo que tiene. Show me what you got. Y ver qué le puedo vender. Vale, tiene picos y lo que ha dicho antes. Es herrero. Entonces son las armaduras. Nunca me acuerdo, en serio. Armaduras, herrero, lo otro... No, nunca me acuerdo, en serio. Ostras, 1500 y pico monedas. Sí, porque esta... A ver, no quiero vender mi equipo de brujo. Ay, pero tengo que vender todas las armas que llevo encima. Pantalones, estos guantes no. Fuera. Y fuera. Sí, porque las armas... 140, 100 esto... Aquí me he equivocado. Y le he vendido a ese señor lo que no tengo que venderle. Y tiene que venderle esto. No lo sé. Si os digo la verdad. Porque siempre me confundo. Con herrero y armero. Ya os digo. Vale, son de venderle el anillo y el anillo. No, espérate, voy a reparar mis cosas. Voy a aprovechar, voy a reparar.
Tienda no. Me he ido al lado contrario. Reparar. Reparamos todo. Y me parece que he recuperado las cosas. Mira, ¿sabéis qué? Que le voy a vender también las armas estas malas. Que parece que las compra caras también. O sea... Se las vendo también. Y aquí como no voy a vender más. 190 y pico. 200... Vale, por lo menos me quito un poco de peso. He vendido ahí un par de armas así maluchas. Y ya está. Vale, aquí tiene esto y tiene esto. Vale, poco a poco. A ver si me da tiempo a hacer también la otra misión. Que no hemos dejado para el final. Pero con una cosa y otras... El cuerpo... Espérate, tengo que ir por la otra parte. Por aquí. Por esta parte. Venga, con calma. Y por aquí me puedo tirar. No hace falta que... de toda la vuelta. Tiene un garrazo ahí. Must be a meal. Workers mentioned him. Poor guy, unlucky as all hell. Right, now where do I start? Heridas del cuerpo del trabajador, aplastado por la vaca. Crushed by something heavy. Skull base is cracked. Fresh tooth marks. Necrophages. But they got to him after his death. Won't learn anything else from the body. Lesiones por el objeto contundente en la vaca. Tissues crushed in places. Must have fallen from quite a height. Heridas de mordedura en la vaca. Gut sliced open. Not much blood, so it happened after death. Heart had already stopped pumping. Tooth marks. Small ones, though. So necrophages left him clearly. Sure sniffed out their feast fast. Cortes y perforaciones en la vaca. Deep claw wounds. Spread between talons indicates a draconid. A wyvern, probably. But these wounds weren't the cause of death. Vale, o sea, un wyverno llevó la vaca, se le cayó y aplastó al pobre muchacho. Got it. All clear now. Cow died when it fell from a great height. Draconid must have dropped it. A youngster probably trying to get the cow back to its nest, but it proved too heavy. Emil's bad luck to be standing right underneath. And then there's the crane. Vale. Eso está un poquito hecho M, ¿no? Sí, eso está hecho un poquito M. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Por favor, Geralt, sube. ¿Por qué no puedes pasar por aquí? Venga, guapo. A ver, o sea... Vamos a ver. Blood. Draconid must have hit it pretty hard. Dropped the cow, then probably tried to steady its flight. Got hurt in the process. Good. Should be simple to track down. Vale. Hay que buscar a ese pequeñito amiguito por aquí. A ver, tengo que seguir el resto de sangre, hay que buscarlo. Mira, aquí. Barely perceptible. I'm on the right track. Vale, lo hemos encontrado. Por aquí. Más por aquí. A ver, el rostro viene por aquí. Vale, por esta parte.
Por esta parte. ¿Termina aquí? Llega hasta aquí. Ah, no, por aquí más. A ver, Quillo, es que lo pierdo, ¿eh? Por aquí que no veo más. Ah, vale, por ahí. Por aquí. Sigue viendo por esta parte, por aquí, vale. No sé si está por esta parte, pero como... A veces lo pierdo. Sigue hasta aquí. Started bleeding heavily. Wound was more serious than I thought, looks like. O sea, la herida bastante grave, ¿eh? Está un poquito fastidiado el colega. Está perdiendo mucha sangre. Está ahí arriba, ¿no? Smells like sour mash. They must have attacked a local distillery. Bastard. A ver, asquerosos. Not good. Demonios estos asquerosos. Mira, mira, mira. Mira cómo come. ¡Deja de comer! El guarrindongo ahí comiendo. A ver, ¿me deja coger el cuerpo o qué? Ah, está ahí. Contrabandistas. Bueno, si queréis leerlo, lo podéis leer. Curioso, ¿no? Unas cuantas palatitas. Un alambique. Que ala, casi guapi. Alambique y todo chachi. A ver, perdí el rastro. ¿Dónde estaba esto de sangre? Indica por aquí. Vale, aquí. Landed on the roof of the distillery. Raised a ruckus, made a mess, and moved on. Se vino por aquí, destrozó todo y se marchó. Crawled through here. Clearly too tired to fly. Chacho, ¿dónde estás? Was in a bad way. Barely crawling. Vale, por aquí. Second Draconid landed here. A larger one. Waited for the smaller one to heal. Then they flew off together. Should be easy to track. Smaller one was still bleeding, luckily. Aquí te hizo uno más grande. Vale, aquí hay más sangre por esta parte. Flew off together. Probably bound for their nest. Bueno, otra vaca aquí muerta. Estoy escuchando. Ay, creo que es una araña. Trail ends here. Nest's up there. I bet the farm on it. Vale, ahí arriba está. Entonces, el más pequeño puede que sea la hembra o una cría. En sí. Y el más grande el macho. So it's a slizzard. Son dos. Vamos, ven aquí.
I collected a trophy. Rest of the eggs haven't hatched yet. Need to burn the whole nest. Vale, pues ya está. Le arrancamos con mucho cariño y mucho amor la cabeza. Sí, porque ese es mi trofeo. Bueno, pues esto ya está. Debajo parece que hay algo más. El nido. That ought to do it. Vale, abajo parece que hay algo más. No te tires ahí a lo loco. Vamos a ver, voy a mirar aquí en la cueva esta. Luego nos vamos para allá. A cerrar la misión. Pero abajo parece que hay algo más. La cueva sigue estando... Ah, no, más para arriba. Hay una entrada de una cueva por aquí. Y dentro de la cueva parece que hay algo. No sé si será alguna tontería. Será, yo qué sé... comerciantes, traficantes o lo que sea. Vamos a mirar. Está por aquí la entrada. Ruinas. Pero no veo la entrada. Ah, es un lugar de poder. Está debajo. Vale, encima me quemo. Soy tonto. A ver, por aquí... Must be that ruined fort the fog mentioned. Worth a look. Vale, otro tesoro aquí. Vamos a ver, esto de aquí. Fórmula no. Parece que aquí. Bueno, si queréis leerlo, si podéis leerlo. Y ya está. Y si lo quito muy rápido, parar el vídeo, podéis leer y todo eso. Me gustaría encontrar la dichosa cueva, pero no la veo. Dice que está debajo. La entrada está por esta parte, pero... No te caigas, Quillo. A ver, está por aquí. A ver, Geralt, por favor. Está por aquí. Ah, vale, aquí está. Y aquí está esto. Vale, lo tengo. Tenemos que tener el puntito de poder. Y todo eso. Bien. Pues de aquí ya nos piramos. Vamos a copiar la recompensa. Y iremos a por el otro contrato. Y ya lo dejaremos ya. Y acabemos ya con el juego. Que yo os digo, el juego me ha parecido una pasada. Juego muy chulo. Juego chulísimo. El juego está tremendo. Y la verdad es que da muchas horas. Ya lo he visto. Hemos jugado muchísimas horas al juego. Muchísimas horas y yo me lo he pasado muy bien. Hay momentos que siempre no, tetas no, porque a YouTube no le gustan las tetas. Pero bueno, es lo que hay. Y para ser mi primera vez, no lo he completado todo, pero bueno. Si es la primera vez, es normal. Pero he intentado hacerlo todo lo posible. Y ya fuera, pues cuando ya acabe, pues intentaré hacerlo todo lo que más pueda. Intentaré acabarlo todo. Lugares, todo eso, porque en Screencard, por ejemplo, me he dejado cosas que mirar.
Pero bueno, ya os digo, lo de poco a poco. Vale, el señor está aquí abajo. Bueno, señor, trabajo terminado. Have you learned how that cow came to fly? Yeah, you can get back to work. And it wasn't a plague of falling cows. Did I not say so from the start? A weight off my chest. So what was behind the animal's plummet? Young lizard flying over the quarry dropped it. Was trying to get it back to its nest. Food for its mother and siblings. Probably heard the last of the beasts. Burned the nest, eggs, everything. A praiseworthy precaution, but as I said, I can only pay you what we agreed. I simply haven't any more. Here, take this. And I thank you, Master. Pues ya está. Una cosa menos. All cleared up now, right? No gods, no plague, just the dragon, but it's gone too. We're to pay Emil's widow compensation, and that will be that. So, why do you still stand there and wait, men? Back to work! Chop, chop! And I've a notion suspicious workings are still afoot. What became of the builders who were to put the statue together? They were due 3 days back, yet there's still no sign of them at Ardeisto. They were crushed too, I'm certain of it. Or eaten, or locusts got them, like in Zerikania. What's this rubbish you spout now? The architect wrote they would arrive a week late with a large shipment of marble from Metana for the prophet's beard. So stop flapping your yaps and get to work. Allow me to walk you away, Master. Bueno, esto no acaba, esto no acaba. Truth be told, I lied. But I cannot have them panic again. The workers he mentioned, they've indeed vanished. Come see me later. I shall divulge to you the details. Esto no acaba, tío. Esto no acaba. Ay, carajo. Esto no acaba tras las huellas de Leviosa. Ah, esto nunca acaba. Esto es la misión de nunca acabar, ¿eh? Workers who vanished. How goes the search? A ver. They vanished? What's that mean? Just that. Along with ample supplies. I had placed an order. More than a dozen wagons reached the building site, yet 5 were lost along the way. Tools, food, building materials, and, first and foremost, the specialists we need. The chief architect included. I wrote to the architect to say the quarry awaits. He should send new plans. But the foreman said the architect was here, at Ardaizo. And this means... He's missing too. Got it. I'll look around, see what I can learn. Master, I know not how to thank you, but I beg you to hurry. We shall simply not finish without those 5 wagons. Vale, huellas del profeta de Leviosa. Ajá. Vale, 3 de 5. Visita la obra. Opcional. Esto ya lo haré fuera de cámara. Vámonos a hacer el último contrato. Porque esto aquí es una animación normal. Que eso tonto, ya habéis visto que ya he hecho 3. Vale. Que nos encontramos por ahí. Y nos queda el último contrato. Vamos aquí. Quiero hacerlo antes de acabar. Ya con la serie. Que pasó he hecho este directo para hacer los contratos. Pero vaya tela que estos son contratos súper largos, ¿eh? Vale, voy... Ah, no, este está aquí al lado. Está aquí. Que bueno, voy para allá. A ver, voy a llamar por aquí a Sordinilla. I've lost again.
Y nos pidamos para allá. Lo hacemos y ya está. Pero madre mía, guaché. Si os fijáis, hacemos un contrato y luego de ese contrato vamos a otra misión. Es curioso, ¿eh? Y si os fijáis, a ver. Si os fijáis, creo que los puntos de interés que hay tantos aquí en este están influidos por algunas misiones secundarias. Así que bueno. Ya lo haré fuera de cámara, ya lo haré después y ya está jugando yo tranquilamente. Vale, tengo que ir para allá. Fíjate que sardinilla. Y con ese señor tengo que hablar. Bueno, señor, ¿qué tengo que hacer con usted? Darle apoyo moral, amor, yo qué sé. To inquire about the gossip currently flowing about the court? I have a problem with a beast. Ah, you the one posted the notice? Go on then, spit it out. What's it about? First, my dear Witcher, we must establish ground rules. Given the vast difference in our respective social positions, I'm sorry to say I take umbrage at the familiar tone you take. I expect deference. I expect you to address me as Sir, or better yet, as Monsieur de Bourbeau. Venga, va. Fine. A ver, tengo una casa, tengo viñedos y tengo un título. On the last syllable. Bourbeau? See, now I'd rather emphasize something else. Tell me what this is about, monsieur, or I'll change my mind and go. Naughtlings and their manners. Very well. Let us get this over with. Something has infested my vineyard. Great. Let me go prepare my something oil then. I beg your pardon? Need more information than that. Where was this something seen? Any witnesses? Bodies to examine? Therein lies the rub. None has seen the beast. We've only heard signs of its presence, a strange scratching and shrieks. Neither are there any corpses to inspect. Men simply disappear without a trace. ¿Dónde pueden dar esos ruidos? Venga, va. Noises you mentioned. Where do they come from? Well, ¿Qué son espíritus? but they're most clearly audible in the wine cellar. Means the monster must dwell underground. When are the noises loudest? In the night, just as they were years ago, when the buildings quaked. Another expert agreed to look into the matter. Me huele a mí que vas en It's 100 never pies. thereafter seen nor heard of. Vale, háblame de los hombres desaparecidos. Who's disappeared, if you don't mind my asking? Most recently some farmhand, I believe. Despite the vast difference in your social statuses, do you perchance remember the farmhand's name, monsieur? No. You must speak to my wife. She has more collegial relations with this household help. She's away at the moment visiting her mother, but should return forthwith. Oh, that should suffice with the questions. Now tell me, will you take the contract? Yea or nay? Claro que sí, tonto capirote. Pero a ver. Depends. What kind of reward are we talking about? 500 monedas, Sube, sube, sube. Vamos a dejarlo en... Ahí. Aunque podría subirlo un poco más, pero bueno. Fine. Seems I must take the loss. Agreed. Venga, va. Fine, I'll do it. Need to look around here first. Then I'll want to talk to Madame de Bourbeau. Very well. I shall inform you once she has returned. Meanwhile, the key to the cellar. Just... whatever you do, please do not disturb the wine barrels. Vale, ve a la bodega. Vamos a mirar la bodega. Vamos a ver... a desordenarlo todo.
Sí, ¿por qué no? A ver, pasa, Geralt. A la bodega y a rapiñar vinos también. It's quiet. Guess the monster actually is nocturnal. Gotta wait till dark. Venga, yo me quedo con todos los vinos. Un poquito más. Vale. Yo me quedo con todo. Está claro que el bicho, como he dicho, que es nocturno. Entonces, como soy nocturno, pues... actuará de noche. Esto todavía no... Vale. Me marca por aquí. Si os fijáis. Ah, por la noche. Por la noche dice. Ahora me marca por la noche. Vale, voy a esperar aquí que se haga de noche. Ahí mismo. Venga. Rápido, quiero hacer esto. Voy a guardar. Por si las moscas. Y... All right, let's look around. Shattered dishes. Got knocked off the shelf somehow. Shaken off, maybe? What the? Sí, es un 100 pies. Es un 100 pies. Por lo menos uno. A tunnel? Que haya más después. No te digo que no. Pero de momento es uno. Kikimoras? No, Kikimoras, no, por favor, no. No, fuera. Vais. No, no te tires por ahí, Geralt. Sube por aquí, por favor. ¿Por aquí se puede tirar uno? Me tiro. Goes on and on this tunnel. Oh, Kikimoras, no. No me gustáis, asquerosas. Venga. Creo que son 100 pies, ¿sabéis? Creo que son 100 pies. El que está causando todo ese estrago, todo esto. Pero claro, aquí Kikimoras tocándote las narices. Y no sabes muy bien eso. Damn it, it's getting away. Joder, macho. Un Kikimora ahí gigante. Ahí veo huevos. Venga, va. Ahí con el tema de... Pasa por aquí, si os fijáis. Cracked Kikimora eggs. Something's been feeding on them. Algo se lo está comiendo. A ver, yo os digo, puede ser un 100 pies. Me
Voy a morir por culpa del tóxico. Voy a morir por culpa de eso. No, me voy a morir por culpa del tóxico. A ver, quítate el tóxico asqueroso. A ver, aquí... Es que esto es... ¡Esto es una M! Jolín, con el tóxico asqueroso de los kikimoras asquerosos estos de hijos del mal. A ver, esto lo puedo examinar. Tunnels are the work of something much bigger, something with heavy, wide claws. Kiki more eggs. Should destroy them before the young hatch. Start prowling the vineyard. Bueno. Debajo mío hay como algo que se rompe. A ver. Water coursing. Underground stream. Monster I'm looking for lives underground, digs tunnels, feeds on kikimores, and is big. Very big. Won't learn anything else here. Time to go back to the surface. Vale, tenemos que destruir todos los huevos de kikimoras. Primero. Vale, a ver, poco a poco. Last one. Vale, todo huevo de kikimora destruidos. Bueno, todo chachi. O sea, es un bicho que se alimenta también de los huevos de los kikimoras. Curioso, ¿no? Y bueno, pues hemos dado un poquito de amor a los kikimoras. Y por favor, Geralt, ¿puedes subir? Venga. Sé que te cuesta. Ahí abajo hay más kikimoras. Hay 3 más. Bueno, vale. ¿Por qué te has quitado la antorcha? No lo sé. Cógete esto. Vale, no hay nada más por aquí. Todos los kikimoras eliminados. Vaya tela, en serio, vaya tela. Vale, tenemos que hablar con un señor. Sacre bleu! What is the meaning of this? I'm paying you to slay a monster, not demolish my property. Property's falling apart on its own, what with all the tunnels under it. I'd fill those in soon if you don't want your building to collapse. Tunnels? Fiddle my thumb, how did tunnels appear down there? Something dug 'em. A large creature. Also killed a few kikimores down there and destroyed their eggs. Consider it a half favor. Won't cost you much. Kikimore eggs. Yes, of course, good work. Indeed, a reward is due. Madame de Bourbeau, I presume? Here you know something about the missing farmhand. Jean-Luc? Yes. We went to examine this year's seedlings. Something had been nibbling at them. Then we heard these odd noises. Jean-Luc went to reconnoiter and never returned. ¿Dónde lo vio por última vez exactamente?
Where did you last see Jean-Luc, madame? Exactly. In the fields, north of here, by the wood. New seedlings there? I was under the distinct impression we had planted them all on the south slope. Almost all, my dear. I requested that some be planted to the north, by the grove. Just the remainders. Vale, tienen un rasgo reconocible el señorito ese. El tal Jean-Luc. Madame, could you describe Jean-Luc? Tall, exceedingly well built, hair black as pitch. Dear, concentrate. There is not a peasant that is not well built. They work in the fields all day. He means scars, birthmarks, that sort of thing. Then none, I suppose. But he did wear a pendant around his neck. A silver one. Silver jewelry on a farmhand? It was a gift, I believe. Or that is what he claimed. Should be enough to go on. Then what are you fritting round here for? Get to work. Tranquilo, señor, tranquilo. Vale, a ver. Vamos a buscar a ese señorito. Que imagino que estará muerto. Vale, a ver, voy a dejar aquí a Sercinilla y yo voy para allá. Y ya está. Pero vaya me igual los kikimoras. ¿Cómo los odio? Vale, aquí... Bread's really stale. Been here a while. Esto es sangre, ¿eh? It was laid out here. Ah, no, una manta colocaron aquí. Así que aquí hubo un picnic. Footprints. 2 sets. Ese de 2 personas. Vale, ¿por qué me está saliendo tarde? Si os fijáis. Man's footprints lead here. Ahora aparecen más las señales. Vale, a ver, siguen por aquí. Esta tontería de noche se ve mucho mejor que de día. Uy, esto es un arañazo. Claw marks. Straight, dull, perfect for digging. Vale. Felled trees, as if something rolled over them. So a shale. ¡Joder! Only they dig tunnels and move like that. No, mamá, que va. A ver, por aquí siguen las pisadas. Entrarán dentro de la cueva. ¿Las he perdido aquí? A ver, juego, ¿me las vas a sacar o qué? Siguen por aquí. Ah, va a una otra cueva. Y aquí está la del búho también. Voy a ponerme la antorcha. Cien pies, vale. ¡Ay, los 100 pies también, hijos del mal! ¡Fuera! ¡No te escondas! Madre mía, guau. Madre mía, señor.
Vale, las marcas siguen por aquí. Claw marks. Straight, dull, perfect for digging. Madre mía, guau, que esto voy a acabar muy tarde el directo, ya verás. ¿Eso qué es? Un barril. Un muerto aquí. Qué curioso, ¿no? Aquí un barril. Vale, por aquí. Una roca. Y por ahí esa parte. Qué pesaditos que sois, ¿eh? Unos fiorines. Esto. Vale, por aquí he visto una marca así en roja. Must be the corpse of the Witcher from the School of the Bear. Vale, esta es la escuela del oso. He should have never taken this risk. Must have really wanted the armor. I can probably make really good use of these diagrams. O sea, que vino aquí y murió aquí. Shalmar droppings. Those that feed on them are a delicacy to giant centipedes. Vale, las marcas vienen por esta parte. ¿Qué carajo será lo que hay por aquí? ¿Va por esa parte? Bueno, a ver, ahí veo personas muertas. Shalmar's lair, gotta be. Drags its victims here. Pretty fresh, some of them. Gonna have to brew some bait. Need the blood of a recent victim and some of the mushrooms that grow here. Aquí hay mucha más gente muerta. Highly decayed, partly eaten. Been lying here a while. Fresh corpse. Must be Jean-Luc. Crushed ribs, cracked skull. Shalmar did this. No two ways about it. Vale. Entonces este es el señor este, el Jean-Luc este. Rogante de plata. Silver pendant. A lock of hair inside. Same color as Madame de Bourbeau's. Ese muchacho creo que era el amante de ella. No sé por qué. Muchacho joven. Estacachas. Pues puede que sea el amante de ella. El cebo. A ver, tengo que venirme a Quimia y hacer el cebo. Vaya tela, está durando esta misión mucho, ¿eh? Pero bueno. Misiones. Mezcla. Este es. Bueno, poco a poco. Gotta spill it within the lair, somewhere near an air current, so the scent spreads throughout the cave. A ver. A ver, Quillo. That stench. Qué bonito olor. Vamos poco a poco, ya os digo. Esto quería hacerla yo. Vale, esto...
No sé qué pinta tendrá el bicho ese. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. A ver qué bicho es este. Ah, vale, estos bichos que parecen rinocerontes, digamos. Vale. Enséñame las garras. ¡El bichito! No, pegarle por la espalda no es buena idea. ¡El bichito! No me toques los huitos, venga. Le he pegado. Joder, es que es difícil, es como si fuera un tanque. Que pegarle ahí. Au. Joder, el bicho este. Venga, bichín. ¿Me he metido bajo tierra? ¿O qué caray que está haciendo? ¡Hijo del mal! ¿Qué está haciendo? ¡Au! Señor, no me pegue. Mira, no me pegue cabezazos, que... No me gusta que me peguen cabezazos, hombre. ¡Carayo! Yo me inmortal ahora mismo. Lo tengo ahí. Venga, pégame y quítame más vida. Pon tonto, que eres un tonto. Qué tonto que eres, tío. No has sido ni capaz de matarme. Venga. Oh, pues ha costado, Como son medio armadillos estos bichos, pues cuestan lo suyo. Pero, joder, macho. Son armadillos ahí en vida estos hijos del mal. Vale, a ver, subimos por aquí. Ah, me ha quitado la antorcha. A ver, vamos por aquí. Venga, Geralt. Por favor. Vamos a cerrar la misión y ya lo dejamos. Con la recompensa y todo eso. Madre mía, guache. Se queda ahí atascado y no hay forma. ¿Llegamos ya al final?
Sí, a ver. Se resbala el solo. Tiro para saltar y me manda por otro sitio. Bien. Bueno. Es una cosa menos. Este contrato sí que ha sido un poco más difícil, por el sentido de que el bicho, pues eso, es un tanque, por así decirlo. Pero bueno, solucionado. Listo. Vale, vamos por aquí. A lo mejor tengo que ver con la mujer. Joder. Me quedo ir corriendo y no con nada ahí. ¿Lo está tapeando? You'd best be bearing good news. Get on with it. No voy a decirle nada, que le den por saquito. Got rid of the beast that was giving you trouble. It was a Shelmar. Shelma? Whatever could that be? Kinda like a cross between a mole and a caterpillar. Just big as a barn. Uh-huh. Well, Master Witcher, you make a poor first impression, but ultimately proved your worth. There. Your reward. As for Jean-Luc, afraid he's dead. Sorry. Who? Oh, him. Trivial as losses go. I shall soon find another to take his place. Right. Fíjate lo que se preocupa de la gente. Not a monsieur de blah blue blah. So long. Es más egocéntrico que el cosertillo este. Anda que te dé el amor. No, mejor que no sepa que su mujer le ponía los cuernos. Anda. En fin, gente, pues lo voy a dejar ya por aquí. Ya el siguiente capítulo ya... Pues, el siguiente capítulo, digo yo. Pues ya hemos acabado el juego. Quería hacer los encargos estos, los contratos. Lo hemos hecho. Los dos primeros, pues que no han sido gran cosa. Han sido... Ven para acá, ven para allá, no sé qué. Y tengo que volver... En la misión continúa. Con otra secundaria. Y luego, pues eso, esta ha sido la más así interesante de las 3 contratos que he tenido por hacer. Pero bueno, gente, pues hasta aquí lo que es la serie. Hasta aquí ya hemos acabado ya de Witcher 3. Así que bueno, hemos acabado y ya está. Así que bueno, espero que os haya gustado toda la serie. Espero que de corazón que eso, que os haya gustado y que muchas gracias por todo el apoyo que ha recibido esta serie. Muchas gracias por todo y eso. Así que bueno, muchas gracias por todo. Así que bueno, no me enrollo más. Si lo estoy viendo esto resubido, y pues ya sabéis, lo de siempre, muchas gracias por verlo resubido. Muchas gracias a todos por estar aquí en el directo. Por eso. Y si sois nuevos, pues suscribiros y comentar en la caja de comentarios y todo eso, todo ese rollo. En fin, no me enrollo más, antes de deciros que nosotros somos ser felices.